Mi hija llamó a las 2 de la madrugada susurrando, no abras la puerta. Está afuera. Mire. El coche de mi yerno estaba al ralentí en la oscuridad. Había pasado 9 meses dentro de mi casa, mis cuentas, mi vida. Esa noche, descubrí exactamente lo que vino a terminar. Me llamo Ruselul. Tengo 67 años. Y hace 9 meses, enterré a la mujer que hizo que cada uno de esos años valiera la pena. Gloria, 42 años juntos. Vendí un rancho hace 4 años. Mis rodillas ya no eran lo que solían ser. Y Gloria quería estar más cerca de Naomi. Así que nos mudamos a Cloverly, un tranquilo suburbio a las afueras de Nashville, a una casa de ladrillo con un porche cubierto y un patio trasero lo suficientemente grande como para recordarme la tierra abierta sin hacerme extrañarla demasiado. Era una buena vida, una vida asentada. Luego, Gloria enfermó, y todo lo que creía entender sobre la familia comenzó a desmoronarse. Ella falleció en octubre. El dolor no me golpeó de repente. Llegó en oleadas, silenciosas en su mayoría, una silla vacía. Sus gafas de lectura todavía dobladas en la mesita de noche. La forma en que la casa olía diferente sin ella moviéndose por ella. Me dije a mí mismo que lo estaba manejando. Me mentí bastante bien durante el primer mes. Fue entonces cuando Derek Carver comenzó a aparecer. Mi yerno, el marido de Naomi desde hace 5 años. En el papel, Derek era todo lo que un padre podría desear. Asesor financiero, bien arreglado, de voz suave, siempre decía lo correcto en el momento adecuado. El tipo de hombre que te estrecha la mano y te mira a los ojos y te hace sentir que eres la persona más importante de la habitación. Noté al principio que el sentimiento no duraba mucho más allá del apretón de manos. Pero Naomi lo amaba, y Gloria siempre había dicho, no la hagas elegir, Russ. Si la presionas, se aferrará más. Así que me guardé mis opiniones. Después del funeral, Derek también comenzó a pasar. 3 veces por semana, compras, pequeñas reparaciones en la casa. Se sentaba en la mesa de mi cocina, con las manos juntas como un predicador, y decía cosas como, no deberías llevar esto solo, Russell. Para eso está la familia. Mi hijo Travis, que vive en Cincinnati y trabaja como paramédico, llamaba todos los domingos sin falta. Pero Derek estaba aquí. Y hay algo en la presencia que hace que un hombre afligido baje la guardia cuando no debería. A los 3 meses, Derek se ofreció a ayudarme a organizar mis finanzas. Dijo que quería asegurarse de que nada se escapara mientras yo lidiaba con la pérdida. Lo dejé. Estaba cansado de una manera que el sueño no arreglaba. Cansado de pena, agotado, y Derek lo hacía sonar todo razonable. Trajo una carpeta. Usó palabras como planificación patrimonial y acceso optimizado y firmé cosas que no leí con suficiente cuidado. Lo sabía entonces. Simplemente me dije a mí mismo que estaba bien. Luego instaló un sistema de cámaras de seguridad. Para su seguridad, dijo, tocando su teléfono. Si algo sucede, lo sabremos inmediatamente. Sonaba moderno. Responsable. El tipo de cosa que haría un hombre que se preocupaba por su suegro. No pregunté quién más tenía acceso a la transmisión. Debería haber preguntado. La niebla comenzó unas 6 semanas después de que instalara las cámaras. Pequeñas cosas al principio. Entraba al garaje y olvidaba a qué venía. Encontraba las llaves de mi camioneta en el refrigerador. Me despertaba con una pesadez que no podía quitarme antes del mediodía. Pensé que era el dolor, tal vez la edad. Derek había comenzado a traerme un suplemento vitamínico diario. Bueno para la memoria y la circulación, dijo, colocando la botella en el mostrador con la tranquila confianza de un hombre que hace un favor. Los tomaba todas las mañanas porque estaba tratando de cuidarme porque Gloria habría querido que lo hiciera. Dejé de tomarlos 2 semanas antes de esa noche. Algo no se sentía bien. No podía nombrarlo. Solo un instinto de ranchero. Lo mismo que te dice que se acerca una tormenta antes de que aparezcan las nubes. En unos días, la niebla comenzó a disiparse. Fue entonces cuando comencé a prestar atención a cosas que había estado demasiado confuso para notar. Era un martes a finales de marzo, justo después de las 2 de la mañana.
Me había quedado dormido en mi sillón reclinable con la televisión encendida a bajo volumen. Un viejo western, de los que Gloria solía bromear conmigo. Mi teléfono vibró en el reposabrazos. Naomi, contesté al primer tono. Su voz llegó en un susurro tan débil que tuve que presionar el teléfono con fuerza contra mi oído. Papá, una pausa. No abras la puerta principal. Otra pausa más larga. Y por favor, no le envíes un mensaje de texto a Derek. No puede saber que te llamé. Estaba de pie antes de que terminara la frase. Crucé la ventana delantera y tiré de la cortina una pulgada. El SUV negro de Derek estaba en la acera con las luces apagadas. El motor encendido, simplemente sentado allí en la oscuridad como si hubiera estado allí un rato, paciente y quieto. Pude ver el resplandor de una pantalla de teléfono a través del parabrisas. Se me revolvió el estómago. No había venido a verme. Para lo que sea que estuviera allí a las 2 de la mañana, no era preocupación. Naomi, dije en voz baja, alejándome de la ventana. ¿Dónde estás ahora mismo? Su respiración era inestable. Estoy a salvo, pero papá, ha estado planeando algo. Y creo que esta noche es la noche en que intenta hacerlo realidad. Miré a través del hueco de la cortina al coche al ralentí, el resplandor de su teléfono. La forma en que no se movía, no llamaba, no hacía nada en absoluto, solo esperaba. Apreté la mandíbula y me dirigí a la parte trasera de la casa. Dime todo, dije. Quiero retroceder porque lo que pasó esa noche no surgió de la nada. Y si soy sincero, hubo señales que debí haber detectado antes. Después de que Gloria falleció, hice lo que muchos hombres de mi edad hacen. Seguí moviéndome, limpié las canaletas, arreglé el escalón trasero, corté el césped a tiempo. Mantenerse ocupado se sentía como mantenerse en pie. El problema de mantenerse ocupado es que deja huecos, y Derek Carver tenía talento para llenar huecos. Apareció el jueves después del funeral con 2 bolsas de compras y una calma que parecía casi ensayada. Naomi estaba con él, con los ojos rojos y en silencio, y no iba a rechazarlos a ninguno de los dos. Derek se movió por mi cocina como si ya supiera dónde se guardaba todo. Hizo café, sirvió comida y se sentó frente a mí con las manos juntas sobre la mesa. Has llevado esta mentalidad de propietario de rancho toda tu vida, Russell, dijo con una media sonrisa. Arréglelo usted mismo. Ocúpese usted mismo. Pero ya no tiene que hacer eso. Recuerdo haber pensado que la observación era un poco demasiado precisa para un hombre que no me conocía desde hacía tanto tiempo. Pero el dolor te vuelve generoso con las personas que aparecen. Así que lo dejé pasar. Las visitas se hicieron rutinarias. 2 veces por semana, a veces 3 veces. Traía cosas, café, suplementos, ocasionalmente una cazuela para Naomi. Empezó a encargarse de pequeñas logísticas. Una factura aquí, un aviso de renovación allá. Cuando se ofreció a configurar transferencias automáticas para simplificar mis gastos mensuales, dije que sí sin pedir los detalles. Estaba cansado. No perezoso, cansado. Hay una diferencia, y las personas que han perdido a un cónyuge lo entienden. Aproximadamente 6 semanas después, trajo una caja de equipo e instaló 4 cámaras. Puerta principal, puerta trasera, entrada de vehículos, entrada de cocina. Me guió a través de una aplicación en su teléfono que podía mostrar cualquier feed en tiempo real. Te caes, dijo de manera rotunda. Lo sabré antes que la ambulancia. Agradecí el pensamiento. Al menos me dije a mí mismo que lo hacía. ¿Por qué no pregunté si la aplicación estaba solo en mi teléfono o también? La niebla comenzó alrededor del Día de Acción de Gracias. Salí al garaje y me quedaba allí tratando de recordar a qué había venido. Una vez encontré mis gafas de lectura en el congelador. Me desperté 3 mañanas seguidas, convencido de haber escuchado la voz de Gloria desde la cocina. Lo atribuí al dolor, a la edad, a no dormir bien. Los suplementos de Derek estaban junto a la cafetera todas las mañanas. Un ritual que había establecido tan casualmente que había dejado de pensar en ellos como algo que él había introducido. Ahora eran parte de la mañana. Travis llamaba todos los domingos desde Cincinnati. Un chico sólido, siempre lo ha sido.
Pero un domingo, busqué mi teléfono y Derek ya lo sostenía, mirando la pantalla. Travis puede volver a llamar, dijo suavemente. Siéntate a comer. Le dije que podía hablar y comer al mismo tiempo. Sonrió como si hubiera hecho una pequeña broma y dejó el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Cuando regresé, la llamada había pasado al buzón de voz. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de texto enviado desde mi teléfono a Travis que no recordaba haber escrito. Todo bien por aquí. Hablamos la próxima semana. Yo no había enviado ese mensaje de texto. Comencé a prestar más atención después de eso, y cuanto más clara se volvía mi cabeza, especialmente una vez que dejé de tomar discretamente los suplementos de Derrick, más cosas no cuadraban. Él tenía acceso a mi correo electrónico. Él sabía mi inicio de sesión bancario. Él había reorganizado mi archivador en el estudio para que las cosas fueran más fáciles de encontrar. Y no pude localizar 3 años de registros de propiedad que habían estado allí desde que nos mudamos y las cámaras que había instalado. Me di cuenta de que nunca había verificado si la aplicación en mi teléfono realmente funcionaba. Derrick la había configurado. Derrick manejaba las notificaciones. Derrick sabía todo lo que las cámaras veían. Le había entregado a un extraño las llaves de mi casa y me había dicho a mí mismo que era familia. Esa es la parte que me mantuvo despierto por la noche, incluso antes de la llamada de Naomi. No la ira. A eso llegó. La parte que me mantuvo despierto fue la pregunta de cómo un hombre adulto, un hombre que había dirigido una operación de 1000 acres y negociado contratos de ganado y enterrado a su esposa con los ojos secos porque ella le había hecho prometer que se mantendría firme. Cómo ese hombre lo dejó suceder centímetro a centímetro sin darse cuenta. La respuesta, creo, es que el dolor no te vuelve estúpido. Simplemente te cansa lo suficiente como para que alguien paciente y cuidadoso pueda entrar por la puerta que olvidaste cerrar. Derek Carver fue muy paciente, muy cuidadoso, y yo había terminado de dejarlo pasar por nada. Ella me lo contó todo a pedazos, como la gente hace cuando la verdad es demasiado pesada para entregarla de golpe. Derek había dejado su computadora portátil abierta en el mostrador de la cocina esa tarde. Naomi había pasado por delante, buscando sus llaves y vio un nombre en la pantalla. Su nombre conectado a un documento que no reconocía. Se detuvo. Leyó. Y lo que leyó cambió todo lo que creía saber sobre el hombre con el que se había casado. Era un borrador de petición. Lenguaje legal formateado casi completo. Me nombraba a mí, Russellul, como sujeto de un procedimiento de tutela. Enumeraba lapsos de memoria, desorientación, capacidad disminuida para gestionar asuntos personales y financieros. Hacía referencia a una evaluación psicológica programada para la mañana siguiente a las 9 de la mañana con un Dr. Ellison en una clínica privada que Eric aparentemente había usado antes. La petición nombraba a Derek Carver como tutor propuesto con plena autoridad sobre mi propiedad, decisiones médicas y finanzas. Ha estado construyendo este archivo durante meses, papá, susurró Naomi al teléfono. Hay notas, fechas, incidentes que escribió. Cosas que dice que hiciste o dijiste que mostraban confusión. Ni siquiera reconozco la mitad de ellas. Apreté la mandíbula. ¿Él fabricó un registro o lo exageró? Su voz vaciló. ¿Los suplementos, papá? Encontré las botellas en su coche. La etiqueta real. No son vitaminas. Me quedé en silencio y dejé que eso se asimilara. Los busqué, continuó. Dosis altas con el tiempo pueden causar exactamente lo que estabas experimentando. La niebla, el olvido. Estaba diseñando las pruebas. Crucé a la cocina y me quedé en la oscuridad y en el mostrador, pensando en cada mañana que había tomado esas cápsulas sin dudar. Un ranchero sabe que no debe beber agua de una fuente desconocida. Había olvidado esa lección dentro de mi propia casa. ¿Te vio leyendo una laptop?, pregunté. Una pausa. No sé. La cerré y me fui. Pero su aplicación para compartir ubicación estaba en mi teléfono. La que dijo que era para emergencias. La apagué, pero si él revisó antes que yo, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Me acerqué de nuevo a la ventana delantera y miré el SUV al ralentí. Derek no había llamado, no había golpeado. Simplemente estaba sentado allí,
paciente como un hombre que creía haber ganado. Hay algo más, dijo Naomi en voz baja. Encontré una carpeta en su oficina en casa. Documentos antiguos, nombres diferentes, un condado diferente. Papá, creo que ya he hecho esto antes. Ese fue el momento en que el frío en mi pecho se convirtió en algo más duro. No miedo, resolución. Le dije que se quedara donde estaba, que cerrara sus puertas con llave y que no contactara a Derek bajo ninguna circunstancia. Luego fui al armario del pasillo y rebusqué entre 2 cajas de libros de Gloria hasta que mi mano encontró lo que buscaba. Una grabadora digital compacta que había usado años atrás para reuniones de negocios del rancho cuando no confiaba en mis notas. La batería aún aguantaba. La revisé 2 veces, la deslicé en el bolsillo de mi camisa y me dirigí al estudio. Detrás del estante inferior del armario de lectura de Gloria, debajo de una pila de catálogos de semillas de los que ella nunca se había deshecho, encontré el teléfono desechable que Travis me había entregado el día de Acción de Gracias pasado. Me apretó la muñeca y me miró directamente a los ojos. He visto lo que el aislamiento le hace a la gente, papá, solo manténlo cargado. Pensé que estaba siendo dramático. Le debía una disculpa. Lo encendí. 3 barras. Todavía no llamé a Travis. No hasta que tuviera algo sólido. En su lugar, le envié un mensaje de texto a Naomi desde mi teléfono normal. Quédate que... La grabadora está encendida. Si digo, puerta principal, llama al 911. Ella respondió en menos de 10 segundos. Entendido. Ten cuidado. No me interesaba tener cuidado. Me interesaba ser minucioso. Puse la grabadora en vivo y regresé hacia la parte delantera de la casa justo cuando 3 golpes suaves aterrizaron en mi puerta. Medidos, educados. El golpe de un hombre que había ensayado este momento. Russell. La voz de Derek llegó a través de la madera, suave y tranquila. Sé que es tarde. Solo necesito unos minutos. Me quedé a 3 metros de la puerta y no dije nada. Déjalo hablar. Naomi está molesta, continuó. No está pensando con claridad en este momento. Estoy preocupado por ustedes 2. Una pausa. Solo quiero asegurarme de que estén bien. En 31 años de ganadería, traté con compradores que me mentían en la cara. Corredores que incumplían contratos y vecinos que movían cercas y afirmaban que siempre habían estado allí. Todos ellos usaban el mismo tono que Derek estaba usando ahora. Razonable, preocupado, la voz de un hombre que quería que creyeras que él era la solución en lugar del problema. Presioné grabar y esperé. Derek llamó 2 veces más después de la primera serie. Todavía medido, todavía paciente. Luego su voz cambió ligeramente. La forma en que la voz de un hombre cambia cuando se da cuenta de que el guión no va según lo planeado. Sé que estás despierto, Russell. La luz de la cocina estuvo encendida hace 20 minutos. Me mantuve alejado de la puerta, la grabadora funcionando en el bolsillo de mi camisa, y mantuve mi respiración constante. A través de la ventana delantera, pude distinguir su silueta en el porche. Alto, con las manos a los lados, la cabeza inclinada como si estuviera escuchando un movimiento dentro. No estoy aquí para causar problemas, continuó. Naomi está confundida por algunas cosas que vio. Quiero explicar antes de que esto se salga de control. Casi dije algo a eso. Casi. Pero había pasado 31 años sabiendo cuándo esperar y cuándo actuar. Y este no era el momento de actuar. Este era el momento de dejar que Derek Carver me mostrara exactamente quién era. Luego intentó el ángulo de la simpatía. Sé lo difícil que han sido los últimos 9 meses. Perder a Gloria, estar solo en esa casa. Me he preocupado por ti. Ambos lo hemos hecho. Una pausa. La cita de mañana es solo una precaución. Un médico que puede ayudar a asegurar que tengas apoyo. Eso es todo. Solo una precaución. El mismo tono que había usado cuando instaló las cámaras. Cuando se hizo cargo de mis facturas, cuando me entregaba esos suplementos todas las mañanas, todo era siempre algo pequeño y razonable. Entonces oí una segunda voz, grave, masculina, que venía del lado del porche. No era Derek.
Me moví a la esquina de la sala de estar donde podía ver el borde de la entrada sin ser visible desde afuera. Una segunda figura estaba cerca de la línea de la cerca, ancha de hombros, chaqueta oscura, peso distribuido como un hombre acostumbrado a esperar. Brandon tenía una barba. Derek no había venido solo. Saqué el teléfono desechable de mi bolsillo y le envié a Naomi un solo mensaje de texto. 2 de ellos. ¿Estate lista? Su respuesta fue inmediata. Entendido. Derek volvió a llamar, más fuerte esta vez. La cortesía se estaba agotando. Russell, si no abres la puerta, tendré que llamar para un control de bienestar. Preferiría no hacerlo. No tiene por qué ser así. Un control de bienestar. Esa era la jugada. Él mismo lo llamaría, me incriminaría como el problema. Y para cuando llegaran los oficiales, él estaría parado en mi porche, luciendo como el yerno preocupado que había estado tratando de ayudar. Cualquier reacción que yo diera, ira, voz elevada, negativa a cooperar, iría a su expediente como evidencia de la inestabilidad que había estado documentando durante meses. Reconocí la trampa. La esquivé. Me moví silenciosamente por la cocina oscura hacia la puerta lateral del lavadero. La que Derek me había arreglado en enero porque el pestillo estaba rígido. La revisé ahora. El pestillo se movía con demasiada suavidad. Ninguna resistencia en absoluto. No la había arreglado. La había hecho más fácil de abrir desde afuera. Empujé la secadora delante de ella, luego apilé 2 cajas de herramientas contra la secadora. No detendría a un hombre decidido por mucho tiempo, pero haría ruido. Regresé al pasillo, me coloqué donde podía ver tanto la puerta principal como la entrada del lavadero, y mantuve la grabadora firme. La voz de Derek subió ligeramente desde el porche. Voy a hacer esa llamada. Russell, última oportunidad. Finalmente hablé, no en voz alta, plana y nivelada. La voz que usaba cuando una mano venía a mí con un problema que necesitaba solución. No reconfortante. Usted está en mi propiedad a las 2:30 de la mañana. Dije a través de la puerta con alguien a quien no invité. Después de instalar cámaras en mi casa a las que todavía tiene acceso, y me está diciendo que esto es por mi bienestar. Silencio en el porche. He estado grabando esta conversación desde que llamó. Agregué cada palabra. Otro silencio más largo. Luego la voz de Derek más tranquila. Parte de la suavidad había desaparecido. Eso no es necesario, Russell. Esto es familia. La familia no aparece en la oscuridad con respaldo. Lo escuché exhalar, luego un murmullo destinado al segundo hombre, no a mí. Ve por la puerta de atrás. Ya estaba apoyado contra la pared cuando el lavadero se oscureció con movimiento y la secadora se sacudió contra el marco de la puerta con un fuerte impacto. Las cajas de herramientas aguantaron 2 segundos. Luego la de arriba se estrelló contra el suelo. Brandon estaba dentro de mi casa. La puerta del lavadero se abrió de golpe y Brandon entró como un hombre que ya había hecho esto antes. Hombros bajos, moviéndose rápido, una mano extendida para apoyarse contra la pared. Tendría unos 32 años, fornido de pecho, con una chaqueta oscura y botas de trabajo. Sin máscara, sin guantes, solo un hombre al que le habían dicho que esto sería fácil. Se detuvo en seco cuando mi linterna le dio de lleno en la cara. Yo estaba al final del pasillo, con los pies firmes, la grabadora funcionando en el bolsillo de mi camisa, y la linterna levantada a la altura del pecho, el haz firme en sus ojos. No había retrocedido. No había buscado nada más. Simplemente me quedé allí como te quedas cuando has decidido que no te vas a mover. Brandon levantó un brazo para protegerse de la luz y entrecerró los ojos. ¿Qué demonios? Deténgase ahí mismo, dije. No en voz alta. Los rancheros no gritan a los animales. Intentan moverse. Hablan con certeza y dejan que el animal decida si lo va a probar. Usted está dentro de mi casa sin permiso. Eso es un delito penal en el estado de Tennessee. Le sugiero que piense detenidamente en su próximo movimiento. Parpadeó contra el haz. Hombre, cálmate. Ethan dijo, Derek, corregí. Se corrigió a sí mismo. Derek dijo que usted. Dijo que no iba a ser un problema.
Derek se equivocó. Levanté la linterna ligeramente, para que tuviera que mirar hacia abajo para evitarla. ¿Cuál es su apellido? ¿Qué? Su apellido, repetí. Está siendo grabado. Me gustaría para el informe. Eso caló. Su mandíbula se tensó y sus ojos se desviaron hacia un lado. La mirada de un hombre que recalculaba en qué se había metido. Desde el porche delantero, pude oír la voz de Derek ligeramente elevada. Brandon, ¿qué tardas tanto? No me moví. Brandon dio un paso atrás hacia la puerta. Mira, solo le estoy haciendo un favor a un amigo. Eso es todo. Invadir una propiedad no es un favor, dije. Es un delito grave. Incliné la grabadora ligeramente hacia afuera para que el micrófono le apuntara más directamente. Diga su nombre para el registro. Podría importar más tarde cuando el fiscal de distrito pregunte quién lo autorizó a estar aquí. Eso fue todo. Dio 2 pasos completos hacia el marco de la puerta y miró por encima del hombro hacia el patio lateral. Lo seguí hasta el umbral. No afuera, solo lo suficiente para mantener la luz sobre él. En el porche delantero, Derek se había callado. Luego, desde el lado de la casa, llegó la voz del segundo hombre. Más baja, un poco más vieja, las puertas están bloqueadas. Brandon, estás libre. Brandon me miró. Algo cambió en su expresión, la arrogancia se desvaneció, reemplazada por algo más cercano a la vergüenza. Era un hombre al que le habían dicho que entrara en una casa vacía y encontrara a un anciano confundido. Había entrado en algo completamente diferente. Me voy, murmuró. Por la misma puerta por la que entró, dije, y dígale a su amigo de enfrente que si alguno de ustedes vuelve a pisar esta propiedad esta noche, la próxima conversación será con los agentes presentes. ¿Se fue? Lo vi moverse por el césped trasero hasta que desapareció detrás de la valla. Luego empujé la secadora contra la puerta del lavadero, coloqué las cajas de herramientas a ras de ella y regresé a la cocina. Desde el porche, Derek habló de nuevo. Más bajo ahora, parte de la calma había desaparecido de su voz. Russell, digas lo que digas, Brandon, eso no fue lo que pareció. Solo quería asegurarse de que estuvieras a salvo. Me coloqué cerca de la pared interior donde mi voz se transmitiría claramente por la puerta. Enviaste a un hombre a mi casa a las 2:30 de la mañana para asegurarte de que estaba a salvo. Dejé que el silencio se prolongara un momento. Esa es tu historia. Estás distorsionando las cosas. La suavidad se estaba deshilachando ahora. Estás molesto. Eso es exactamente el tipo de pensamiento distorsionado que he estado documentando. La evaluación de mañana está diseñada para ayudar a las personas en este estado exacto. La evaluación de mañana, dije. Con un médico que aparentemente has usado antes en la clínica que se especializa en acelerar los procedimientos de tutela. Hice una pausa. He estado leyendo un poco, Derek. Resulta que esos registros no son difíciles de encontrar si sabes dónde buscar. Silencio absoluto. Luego, ¿dónde escuchaste eso? No importa dónde lo escuché. Lo que importa es que lo tengo grabado. Me moví a la ventana y miré afuera. El segundo hombre, quienquiera que fuera, se había desviado hacia el SUV de Derek, con las manos en los bolsillos, la postura incierta. La operación limpia que Derek había planeado se estaba desmoronando por todas partes. Estás cometiendo un grave error, dijo Derek. Y por primera vez en toda la noche, la amabilidad había desaparecido por completo. Solo una declaración fría y plana. La voz debajo de toda la calidez ensayada. Tengo documentación que se remonta a meses. Tengo un médico listo. Tengo una presentación legal que está completa en un 90%. ¿Crees que una noche de jugar duro cambia algo de eso? Lo dejé terminar. Luego dije, creo que cambia quien está grabado diciendo que. Levanté la grabadora hacia la puerta, un gesto simbólico que él no podía ver, pero que necesitaba hacer. Acabas de hablarme de la documentación, el médico y la presentación. Grabado a las 2:30 de la mañana, fuera de una casa a la que enviaste a un hombre sin permiso. Una pausa. He estado en negociaciones toda mi vida, hijo. Acabas de entregarme todo lo que necesito. Derek no dijo nada.
Le envié a Naomi las palabras puerta principal y me guardé el teléfono en el bolsillo. En algún lugar a lo lejos, comenzó la primera sirena. La sirena aún estaba a 3 o 4 minutos cuando Derek hizo su último intento. Su voz llegó a través de la puerta más suave, despojada de la calidez profesional, lo que casi la hacía más peligrosa. Russell, piensa en lo que estás haciendo. Naomi me eligió. Construyó una vida conmigo. Si lo arruinas, arruinarás su vida también. Me quedé en el pasillo oscuro y sentí el tirón de eso. No porque fuera cierto, sino porque era el tipo de cosa que dice un hombre cuando sabe dónde están los puntos débiles. Naomi había elegido a Derek. Y una parte de mí siempre se había preguntado si oponerme a él me costaría a mi hija. Luego pensé en la carpeta que había encontrado, los otros nombres, la otra familia. Usaste a mi hija para llegar a mí, dije. Y ella fue quien llamó para advertirme. Ella ya eligió un bando esta noche. No fue el tuyo. Silencio desde el porche. Luego la voz del segundo hombre se extendió desde el camino de entrada. Impaciente, de clase más baja que la cuidada dicción de Derek. Ethan, hombre, hay una unidad bajando la calle. Derek, dije a través de la puerta lo suficientemente alto como para que la grabadora lo captara claramente. Tu asociado acaba de llamarte Ethan. Una pausa que duró exactamente un latido demasiado. Eso es un apodo, dijo Derek. Lo es, respondí. Dos pares de luces azules y rojas giraron la esquina de Cloverleaf Drive, bañando mis cortinas en pulsos constantes. Oí a Derek moverse en el porche. No se iba, se reposicionaba, preparándose para actuar. Fui a la puerta principal, abrí el cerrojo y la abrí. No de par en par, solo lo suficiente para ser visible. De pie en mi propio umbral, en mi propia propiedad, linterna en una mano, teléfono en la otra. Derek estaba a 1,20 m de distancia con ambas manos ligeramente levantadas. Ya construyendo la imagen. Hombre razonable, familia preocupada, cooperativo. El primer agente salió del coche patrulla con una mano cerca del cinturón, los ojos moviéndose rápidamente por la escena. Finales de los 40, corpulento, firme. ¿Todo bien aquí?, preguntó. Derek respondió primero. Agente, gracias por venir. He estado preocupado por mi suegro. Ha estado experimentando algo de confusión, y quería asegurarme. Su nombre es Derek Carver, dije claramente por encima de la voz de Derek. Vino a mi casa a las 2:30 de la mañana con otros 2 hombres. Uno de ellos entró por mi puerta lateral sin permiso. Tengo una grabación de audio de todo el incidente. Los ojos del agente se movieron hacia mí. ¿Es usted el propietario? Russell, esta es mi propiedad. He vivido aquí 4 años. El segundo coche patrulla se detuvo. Un oficial más joven salió y se movió alrededor de la parte delantera del vehículo, tomando una posición en el borde del camino de entrada donde podía ver tanto a Derek como al hombre cerca del SV. Derek bajó la voz y dio medio paso hacia el primer oficial. Ha estado bajo un estrés significativo desde que falleció su esposa. Hay una evaluación médica programada para mañana que su familia arregló porque teníamos preocupaciones reales sobre su capacidad cognitiva. ¿La arregló usted? Intervine sin mi conocimiento o consentimiento con un médico cuya clínica su contacto legal ha utilizado en al menos 2 casos de tutela anteriores. Me volví para mirar directamente al oficial. Tengo la confirmación de la cita. Tengo el audio de esta noche y me gustaría presentar una denuncia por entrada ilegal. El oficial me estudió por un momento. No de la manera en que la gente estudia a un anciano confundido, sino de la manera en que estudian a alguien en quien están decidiendo si confiar. Lo que sea que vio, tomó una decisión. Señor, le dijo a Derek, por favor, dé un paso hacia el camino de entrada. La mandíbula de Derek se tensó. Obedeció, pero sus ojos no me dejaron. Frío y plano de una manera que su rostro nunca había mostrado en mi cocina, en mi mesa, en todos los meses que se había sentado frente a mí, fingiendo ser familia. El oficial más joven se movió hacia el segundo hombre cerca del SV. ¿Y usted quédese donde está? Volví a entrar por la puerta y llamé a Naomi. Contestó antes de que terminara de sonar. Papá, ¿estás bien?
Estoy bien, dije. La policía está aquí. Necesito que vengas. Su exhalación fue tan larga que pensé que la había estado conteniendo durante horas. Ya estoy en el coche. Miré a Derek parado en mi camino de entrada bajo la luz roja y azul. Las manos a los lados, la compostura casi intacta, ya trabajando en cualquier historia que viniera después. Casi. La grabadora en el bolsillo de mi camisa tenía todo. El nombre del primer agente era Briggs. Era el tipo de hombre que se movía sin prisas y escuchaba sin interrumpir, lo que me decía más sobre su competencia que una placa. Me pidió que le contara la noche desde el principio mientras su compañero mantenía a Derek y al segundo hombre separados cerca de la entrada. Lo hice como solía explicar un complicado negocio de ganado, cronológicamente, sin editorializar, dejando que los hechos llevaran el peso. La llamada de las 2 de la madrugada de Naomi, sus instrucciones, el coche de Derek en la acera, la entrada de Brandon por el lavadero, la conversación a través de la puerta, la grabación. Briggs escuchó con su bloc de notas abierto pero apenas lo miró. Cuando terminé, me hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo ha tenido su yerno acceso remoto a sus cámaras de seguridad? Desde noviembre, dije. Él mismo instaló el sistema. Briggs escribió algo y levantó la vista. El sistema sigue activo. Lo llevé al porche delantero y señalé la pequeña cámara negra sobre la puerta, la que Derek había montado él mismo, apuntando a la entrada y a la mitad de la entrada. La luz verde estaba encendida. Ha estado mirando todo este tiempo, dijo Briggs. No fue una pregunta. Esa sería mi suposición. Briggs se volvió hacia su compañero y dijo algo que no capté del todo. El compañero se acercó a Derek y le habló en voz baja. La cabeza de Derek se volvió hacia la cámara, luego regresó. Una reacción rápida y controlada, el tipo de microexpresión que la gente cree que nadie nota. Yo sí. Briggs pidió escuchar la grabación. Puse la secuencia completa. Brandon identificándose como actuando bajo las instrucciones de Derek. La voz de Derek a través de la puerta anunciando la evaluación y la documentación y el momento en que Derek le dijo a su asociado que diera la vuelta. Luego, la parte que había estado esperando usar. La voz de Derek, plana y fría. Tengo documentación que se remonta a meses. Tengo un médico listo. Tengo una presentación legal que está completa en un 90%. Briggs dejó de escribir y simplemente escuchó. Cuando terminó, me miró con la expresión tranquila de un hombre que acababa de escuchar algo útil. Señor Hui, ¿tiene algún familiar que pueda venir a acompañarlo esta noche? Mi hija está en camino. Mi hijo está en Cincinnati. Todavía no lo he llamado. Llámenlo, dijo Briggs simplemente. Luego se acercó a Derek. Retrocedí hacia la entrada y marqué el número de Travis en el teléfono desechable. Contestó al segundo timbrazo. Su voz era alerta a pesar de la hora. Los paramédicos aprenden a despertarse rápido. Papá. Escuchó algo en el silencio antes de que yo hablara. ¿Qué pasó? Derek pasó, dije. Necesito que vengas. Hubo una pausa, no vacilación. Toma de decisiones. Salgo en 10 minutos. Volví a mirar por la ventana lateral. Briggs hablaba con Derek con voz medida. Y Derek hacía lo que Derek siempre hacía, respondía con calma, gesticulaba mínimamente, proyectando la imagen de un hombre muy paciente con un desafortunado malentendido. Lo había visto usar esa manera conmigo durante meses. Era impresionante, técnicamente, como ver una máquina que había sido calibrada para un propósito específico. El problema era que la grabación existía, y una grabación no responde al encanto. El asociado de Derek, el segundo hombre, cuyo nombre aún no tenía, estaba sentado en el capó del SUV con los brazos cruzados, hablando con el oficial más joven con la energía de alguien que realmente quería estar en otro lugar. Brandon no había regresado. Briggs volvió a mí. Señor Holt, su yerno declara que llamó con anticipación y que usted acordó una conversación esta noche. Él no me llamó, dije. Le envió un mensaje de texto a mi hija, con lenguaje amenazante, y condujo hasta mi casa con 2 hombres a las 2 de la mañana. El historial de llamadas de mi teléfono no mostrará ninguna llamada entrante de él esta noche. Saqué mi historial de llamadas y giré la pantalla hacia Briggs.
Nada. Briggs asintió. También declara que la evaluación médica programada para mañana se organizó con su conocimiento y consentimiento. No fue así. Mantuve mi voz uniforme. Nunca he hablado con el médico, nunca firmé una remisión, y no me informaron de la cita hasta que mi hija encontró una confirmación en su computadora portátil esta noche y llamó para advertirme. Hice una pausa. También me gustaría señalar que la clínica que seleccionó tiene una relación documentada con un bufete de abogados que se especializa en procedimientos de tutela acelerados. Eso no es una coincidencia. Es una tubería. Briggs me estudió por un momento. ¿Cómo sabes eso? Mi hija encontró una carpeta en su oficina en casa. Casos anteriores, nombres diferentes, condados diferentes. Esta no es la primera vez que hace esta jugada. Algo cambió en la postura de Briggs. Sutil, pero real. Hizo una nota y luego levantó la vista. Necesitaremos una declaración formal, señor Bolt, y le recomiendo encarecidamente que contacte a un abogado antes de mañana por la mañana. Ya lo tengo planeado, dije. Los faros de Naomi barrieron el césped mientras entraba en la entrada. Salió rápido, acercándose a mí, y luego vio a Derek parado junto al coche patrulla y se detuvo. Se miraron a través de 4,5 metros de entrada, y vi cómo se disolvía de su rostro lo último que había conservado. No ira, algo más tranquilo y permanente. Reconocimiento. Derek intentó decir su nombre. Ella se apartó de él y caminó hacia mí. Me abrazó y la abracé como la había abrazado cuando era pequeña y el mundo era demasiado grande, firme y sin palabras porque algunos momentos no las necesitan. Lo siento, papá, dijo en mi hombro. Me llamaste, dije. Eso es lo único que importa. Detrás de ella, Briggs le decía a Derek que se le estaba emitiendo una advertencia de allanamiento de morada y que sus asociados estaban siendo identificados para el informe de entrada ilegal. La compostura de Derek se mantenía, pero se mantenía como el hielo en marzo. Se podía ver la tensión en ella, el esfuerzo que le costaba mantener la superficie intacta. Me miró una vez más antes de subir a su SUV. Esa mirada fría y plana, el verdadero Derek, el que había estado detrás de los apretones de manos y las compras y los documentos cuidadosamente doblados todo el tiempo. Sostuve su mirada sin parpadear. Luego encendió sus faros y salió de mi calle. Y yo entré a esperar a Travis y hacer café y empezar a escribir todo lo que recordaba mientras aún estaba fresco. Travis llegó a las 4:15 de la mañana con 2 cafés de una cafetería abierta toda la noche a las afueras de Nashville, una bolsa de lona al hombro y la expresión de un hombre que había pasado 3 horas en la interestatal analizando escenarios. Entró, puso los cafés en el mostrador, miró a Naomi sentada a la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza, y no hizo preguntas. Simplemente sacó una silla y se sentó. Eso es lo de Travis. Había visto lo suficiente en sus años como paramédico para saber que a veces la gente te necesita presente antes de necesitar que estés informado. Nos sentamos allí unos minutos, los tres, la cocina en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el paso ocasional de un coche afuera. Luego Naomi dejó su taza y empezó a hablar. Nos habló de la laptop, la petición, el nombre del médico, los archivos de casos anteriores en la oficina de Derek. 2 de ellos, condados diferentes, objetivos diferentes, ambos hombres ancianos viudos. En un caso, el hombre había sido puesto bajo tutela completa en 60 días. En el otro, el caso había sido impugnado y finalmente desestimado, pero el hombre había pasado 4 meses luchando contra él con su propio dinero y salud. Derek tenía un sistema. Lo refinó. Travis escuchó sin moverse. Cuando Naomi terminó, dijo en voz baja, ¿cuánto tiempo ha tenido acceso a las cuentas de papá? Desde octubre, dije, como mínimo. ¿Y las cámaras de la casa? Noviembre. Travis miró la cámara sobre la entrada de la cocina. La que Derek había instalado el otoño pasado. Pequeña y negra y posicionada con una línea clara hacia la puerta trasera, así como la mesa donde yo firmaba documentos. Su mandíbula se tensó una vez. Te observó firmar cosas, dijo Travis rotundamente. Pudo ver exactamente lo que leías y lo que no. La idea ya me había pasado por la cabeza, pero oírla en voz alta la hizo concreta de otra manera. Naomi rebuscó en su bolso y puso su teléfono sobre la mesa,
con la pantalla hacia arriba. Había tomado fotografías del portátil de Derek. El borrador de la petición, la confirmación de la evaluación, los archivos de casos anteriores y un hilo de mensajes de texto entre Derek y un contacto guardado solo como Los mensajes se remontaban a meses. Fechas, observaciones, notas sobre mi comportamiento que Derek había registrado y transmitido, referencias a los suplementos, aumento a la dosis completa, respuestas consistentes. Y un mensaje de hace 3 semanas que simplemente decía línea de tiempo avanzando. Valor de la propiedad confirmado según la evaluación actual. Travis leyó este último 2 veces. Hizo que tasaran la casa. Sin mi conocimiento, dije. Papá, Travis levantó la vista. Esta casa vale cerca de $800,000 en este mercado. Sabes eso, ¿verdad? Lo sabía aproximadamente. No había pensado mucho en ello. De eso se trata, dijo Travis, sin enfado. Con precisión. Las cuentas, la tutela, todo el montaje. Él sabía exactamente sobre lo que estaba sentado. Las manos de Naomi se apretaron alrededor de su taza. No sabía nada de eso. Quiero que ambos lo sepan. Me miró directamente. Él mantuvo lo financiero completamente separado de mí. Pensé que estaba siendo útil. Su voz se quebró en la última palabra y ella se detuvo. Alargué la mano por la mesa y puse mi mano sobre la suya. Lo sé. Debería haberlo visto. Él fue cuidadoso, dije. Las personas cuidadosas son difíciles de ver hasta que dejan de serlo. Hice una pausa. Él dejó de ser cuidadoso esta noche. Travis ya estaba en su computadora portátil buscando en el directorio del Colegio de Abogados de Tennessee. Víctor Oldry, dijo, girando la pantalla hacia mí. Lorraine me lo mencionó el día de Acción de Gracias pasado. Dijo que manejó un caso como este hace unos años. Dijo que era el tipo de abogado que no esperaba a que las cosas sucedieran. Lorraine Payne, mi vecina de al lado, ex enfermera de la UCI, tan aguda como un ataque, y una de las pocas personas que había mirado a Derek durante el memorial de Gloria y dijo después con su característica franqueza. Ese hombre sonríe demasiado para alguien que apenas la conocía. No la había llamado esta noche. Debería haber llamado a Oldry por la mañana, dije. ¿Lo primero? Travis asintió y siguió tomando notas. Naomi estaba en silencio, dándole vueltas a algo en su mente. Finalmente, dijo, los otros 2 hombres, los de esta noche, Brandon y quienquiera que fuera el otro. ¿Y ellos? Miró a Travis. Travis se reclinó. Lo cambia de una disputa doméstica por los papeles de un anciano a algo que se parece mucho a la explotación financiera coordinada de personas mayores. Hizo una pausa. Lo cual en Tennessee conlleva cargos de delito grave. La cocina volvió a quedar en silencio. Pensé en el rostro de Derek en la entrada. Esa mirada fría y plana antes de que se fuera. La mirada de un hombre que todavía creía tener opciones. Si tenía opciones, solo que menos de las que pensaba. Duerman un poco, les dije a ambos. Al menos 2 horas. Mañana empieza temprano. Travis cerró la laptop. Naomi tomó su taza y me senté a la mesa de mi cocina en la casa que Gloria y yo habíamos elegido juntos en un pueblo al que nos habíamos mudado para que nuestra hija pudiera estar cerca. Y pensé en cómo un hombre construye cosas a lo largo de su vida. Un rancho. Un matrimonio, una familia, un hogar. Y como otro hombre podía pasar 9 meses intentando desmantelarlo todo desde dentro. Luego pensé en la grabadora en el bolsillo de mi camisa y las fotografías en el teléfono de Naomi y Travis sentado a 1 metro de distancia con las mangas remangadas y el bolígrafo en movimiento. Derek Carver había planeado un anciano confundido solo en una casa oscura. Encontró algo completamente diferente. Víctor Oldry contestó su teléfono a las 7:15 de la mañana al primer timbrazo, lo que me dijo que o ya estaba despierto o nunca dormía completamente. Su voz era seca y directa. La voz de un hombre que había pasado 20 años como detective de crímenes financieros y otros 15 traduciendo ese trabajo en victorias judiciales. Travis lo había llamado primero. Le explicó el esquema y me pasó el teléfono.
Le di a Aldrich los detalles en el mismo orden en que se los había dado a Briggs. Cronológico, factual, sin adornos. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa de unos 4 segundos. ¿La grabación está limpia?, preguntó. Audio claro. Brandon nombrando a Derek. Derek declarando que la presentación estaba completa al 90% y que tenía un médico listo. La voz de Derek instruyendo a Brandon que diera la vuelta y los archivos de casos anteriores que tu hija fotografió. 2 de ellos de diferentes condados. Uno resultó en tutela completa. Uno fue impugnado y desestimado después de 4 meses. Otra pausa. Señor Hui, lo necesito en mi oficina a las 9. Traiga a su hija, las grabaciones, las fotografías y cualquier documento que haya firmado en los últimos 9 meses que no haya revisado completamente. Se detuvo, todos ellos. Allí estaré. Una cosa más, dijo Aldrich, no vayas solo a tu banco. Espérame. Colgó antes de que pudiera darle las gracias. Lorraine Payne llamó a mi puerta a las 7:45 con un plato cubierto y la expresión de una mujer que ya sabía que algo había pasado. Había vivido al lado de Lorraine durante 4 años y había aprendido que tenía un radar para las perturbaciones que la mayoría de la gente no desarrollaba fuera de la medicina de emergencia. Le conté todo con café mientras Travis comía y Naomi estaba sentada en silencio, sosteniendo su taza con ambas manos. Cuando terminé, Lorraine dejó su taza y juntó las manos sobre la mesa con la calma deliberada de una mujer que procesa un diagnóstico. Los suplementos, dijo, guardó alguna de las botellas. Miré a Travis. Él ya estaba de pie, moviéndose hacia el gabinete donde las guardaba. Quedaban 3 botellas. Travis fotografió cada una y las guardó en bolsas con cierre hermético de mi cajón de la cocina. Lorraine leyó las etiquetas escritas a mano y su expresión se oscureció. Quiero que las analicen, dijo. Conozco a un farmacéutico en Vanderbilt que hace análisis de composición independientes. Si lo que hay en estas botellas causó los síntomas cognitivos que usted describió, eso no es solo fraude. Eso es una reclamación por daño físico. Me miró fijamente. Eso cambia significativamente el nivel de la acusación. Naomi hizo un pequeño sonido. Él estaba dosificando a mi padre sistemáticamente, dijo Lorraine. No con crueldad, pero tampoco suavizándolo. Eso es lo que sugiere la evidencia. Condujimos a la oficina de Aldrich a las 8:45. Yo, Travis y Naomi en la camioneta de Travis. Lorraine nos seguía en su propio coche porque insistía y yo había aprendido a no discutir con exenfermeras de la UCI. Victor Aldrich tenía 62 años, era compacto. De pelo gris, con los ojos cuidadosos de un hombre que había pasado décadas mirando cosas que la gente intentaba ocultar. Su oficina olía a papel viejo y café, y no ofrecía charlas triviales. Revisó todo en menos de 40 minutos. La grabación, las fotografías, los documentos que había firmado. Los 2 expedientes de casos anteriores. Cuando terminó, se recostó y me miró por encima de sus gafas de lectura. Derek Carver no es su nombre real, dijo. La habitación se quedó en silencio. Revisé los expedientes de casos anteriores mientras conducían. Giró su computadora portátil para mirarnos. El nombre en el segundo caso impugnado, el que fue desestimado. Enumera al representante del peticionario como un hombre llamado Ethan Greer. La descripción física en la denuncia presentada por el anciano demandado coincide exactamente con su yerno. Hizo una pausa. Condado diferente, nombre diferente, mismo método. La mandíbula de Travis se tensó. Es un profesional. Ha estado haciendo esto al menos 3 veces. Aldrich dijo que podíamos documentar. Puede que haya más. Miró a Naomi. Su matrimonio puede no ser legalmente válido dependiendo del nombre que usó en el certificado. Naomi miró fijamente la mesa durante un largo momento. Luego levantó la vista. ¿Qué hacemos? Vamos al banco primero, dijo Aldrich. Luego presentamos una denuncia penal ante la fiscalía y solicitamos una orden judicial de emergencia que bloquee cualquier solicitud de tutela a nombre de su padre.
Cerró la computadora portátil y contactamos a los condados donde ocurrieron los casos anteriores porque si este hombre está operando bajo múltiples identidades. Esas familias merecen saberlo. Se puso de pie y buscó su chaqueta. Señor Holt, dijo. Mencionó que la voz de su difunta esposa todavía está con usted a veces. La observación me sorprendió. Así es, le dije. Él tomó su maletín. La mía también. Es útil. Lo dijo sin sentimentalismos. Solo un hecho entre dos viudos que entendían que algunas cosas no se van. Vamos a proteger su casa. 4 meses después, estaba sentado en mi porche trasero bajo el calor de principios de junio. Café en mano. Observando a un par de cardenales alimentarse del comedero que Gloria había colgado del roble la primera primavera que vivimos aquí. El jardín era el mismo. La casa era la misma. El tercer escalón seguía chirriando. Algunas cosas perduran. Derek Carver, cuyo nombre legal resultó ser Ethan Greer. Con una identidad anterior antes de eso que los contactos de Aldrich en 3 condados seguían desenredando, enfrentaba cargos por delitos graves en 2 jurisdicciones. Explotación financiera coordinada de personas mayores, entrada ilegal por poder. Fraude de identidad. El fiscal de distrito del condado de Davidson se había tomado el caso en serio desde la primera reunión. En parte debido a la grabación, en parte debido a los archivos de casos anteriores, y en parte porque Brandon, enfrentando sus propios cargos, había dado una declaración completa a cambio de un acuerdo de culpabilidad que incluía la cooperación obligatoria. Brandon confirmó que Derek, Ethan, le había pagado $400 para que viniera esa noche. Que no era la primera vez que lo contrataban para un trabajo similar. Que había habido al menos otra dirección. Otro anciano. Otra entrada oscura. La policía todavía estaba trabajando en ese caso. El banco había congelado la solicitud de autorización en la primera hora de mi visita con Aldrich. Mis cuentas estaban protegidas. El acceso administrativo que Derek había añadido a mi sistema de cámaras fue revocado y una nueva configuración de seguridad, una que yo controlaba y nadie más, fue instalada por una empresa que recomendó Lorraine. El contacto farmacéutico de Lorraine en Vanderbilt completó el análisis de composición de las botellas de suplementos en 3 semanas. Los resultados confirmaron lo que ella había sospechado. Una combinación de compuestos que, a la dosis que Derek había recomendado, producían exactamente los síntomas cognitivos que yo había experimentado. Fatiga, alteración de la memoria, leve desorientación. Suficiente para ser documentado. No lo suficiente para ser obvio. Ese análisis se convirtió en la pieza central de la reclamación por daño físico que Aldrich presentó en mi nombre. El matrimonio de Naomi con Derek Carver fue legalmente nulo. El nombre en el certificado no coincidía con ninguna identidad verificada. Ella lloró cuando Aldrich se lo dijo. No por el matrimonio, dijo, sino por el tiempo, los años que había pasado confiando en un hombre que la había elegido específicamente porque ella era la puerta hacia mí. Se mudó de nuevo a su antigua habitación durante 2 meses mientras se ponía de pie. Tuvimos conversaciones difíciles sobre lo que ella había perdido. Sobre lo que yo había tragado para mantener la paz con un hombre en quien nunca había confiado. Sobre la voz de Gloria en nuestras 2 cabezas diciendo variaciones de las mismas cosas. No lo resolvimos todo. No necesitábamos hacerlo. Simplemente seguimos hablando. Travis condujo desde Cincinnati 3 fines de semana seguidos. Cosa que no había hecho en años. Él y Naomi arreglaron el escalón trasero juntos un sábado por la tarde. Y yo los miré desde el porche y comprendí algo que no había podido expresar con palabras antes. Que lo que un hombre construye no es la extensión o la estructura. Son las personas que saben cómo regresar. Victor Aldrich me llamó en mayo con una actualización sobre la demanda civil. Me dijo cuánto valía la casa según la tasación. $840,000. Teniendo en cuenta el reciente movimiento del mercado. Lo dijo con el tono plano de un hombre que lee un número de una página. Dije, gracias. Y pasamos al cronograma legal. El dinero no era el punto. Nunca lo había sido. El punto era que era mío.
Comprado con años de trabajo y construido en una vida con una mujer a la que amé durante 4 décadas. Y ningún hombre con un suave apretón de manos y un archivo fabricado iba a poner su nombre en él. Terminé mi café y escuché a los cardenales. Gloria siempre había dicho que los cardenales eran las aves más confiadas de cualquier patio. No se escondían en las ramas ni esperaban un mejor clima. Venían al comedero a plena vista y tomaban lo que necesitaban sin disculpas. Lo entendía mejor ahora de lo que solía.